hasta el 2017, te puedo decir que no teníamos una ley de transporte. Donde tú ves que en una esquina a ti se te plantan 10, 12, 15 carros donde tú puedes mover a toda esa gente solamente en un autobús, no se ha visto cuál es el tema de la solución real de tráfico. Gestión vial. La problemática del tránsito, de la movilidad en República Dominicana se ha convertido en una epidemia. Hay una falta de comprensión de la ley 6317 a todos los niveles. Del 80% del transporte de pasajeros lo dan entes privados. Las motocicletas aquí andan sin placas, sin luz. El gran problema aquí es que esa transformación se han hecho en la ley, pero no se ha operativizado. En el Distrito Nacional, de apenas 900 kilómetros cuadrados, es donde está concentrada la mayor parte de la población de la provincia de Santo Domingo y del país. Hemos alcanzado un nuevo peldaño de entendimiento, de diagnóstico, entendiendo las causas, las consecuencias, pero lo más importante, las soluciones. Bienvenidos a una entrega más de Develando la Verdad con Francisco Tavares, la propuesta del grupo de comunicación El Demócrata. Nuestra gran misión es lograr analizar a profundidad las problemáticas sociales y políticas, más allá de la denuncia y de la crítica, que juegan un rol importante en toda la sociedad global. Es precisamente auxiliarnos, consultar a las voces de expertos para conocer las posibles soluciones. Muchos esfuerzos, mucho tiempo, muchos recursos, en diagnósticos y pocas soluciones. Hoy, gestión vial, la problemática del tránsito, de la movilidad en República Dominicana se ha convertido en una epidemia, en un problema que parece no tener solución, y muchos son los dominicanos, los millones de ciudadanos que han perdido la vida trágicamente, que han tenido que ver cómo su padre, su madre, sus hijos, la familia se desintegra, a veces no solo con fallecimientos, sino con lesiones permanentes. La economía sufre de manera bestial, el presupuesto nacional se sangra, la atención médica, el caos. Usted sale de la casa y no sabe si llega vivo. Una nación que le habla al turismo con una marca país que registra uno de los récords históricos que se va cada vez más ya haciendo parte de la dominicanidad, y es que los accidentes de tránsito se han convertido en la primera causa de muerte en República Dominicana, superando estadísticas de enfermedades catastróficas como el cáncer, los accidentes cerebrovasculares, problemas cardíacos, y hay que frenar este tema, más allá de una clase política que quizás ha tenido las intenciones pero no ha estado a la altura, y muchas veces ha tenido precisamente la capacidad de poder transformar todo, pero los intereses creados lo impiden. ¿Qué es todo lo que está detrás del problema de la movilidad, del tránsito, de la ley 63-17, a propósito de los accidentes que han ocurrido en las últimas semanas, que una vez más nos arrebatan vidas productivas? Para ello, conversamos con 3 expertos con diferentes roles, experiencias, pero con un punto coincidente, y es la entrega durante décadas para aportar soluciones en este tema. Le doy la bienvenida a Tobías Crespo, diputado, autor de la ley 63-17, y sin lugar a dudas una de las voces políticas que ha trascendido los intereses personales y partidarios para entregarse en cuerpo y alma en esta temática. Gracias por estar aquí, Tobías. Gracias, Francisco. De la misma manera, Mateo Terrero, director del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, y un experto que ha estado también cohabitando en estas luchas desde el enfoque académico, técnico, científico y social. Mateo, un honor recibirte y gracias por aceptar la invitación. Es un honor estar aquí, pero debo hacer una corrección. Pasado director del observatorio. Pasado. Al cabo, duré 2 años y 7 meses durante este gobierno. Y hay otra persona con esas responsabilidades, pero tenemos la experiencia al servicio del programa y de los televidentes. Hablaremos de tu experiencia como pasado director del observatorio. Héctor Vázquez, empresario del sector transporte, comunicador, analista y alguien que ha estudiado a profundidad el tema precisamente durante décadas y que conoce esas dos caras de la moneda. Cómo analizar técnicamente la problemática y cómo sufrirla desde un empresariado que no ha sido bien regulado. Héctor, un honor. Gracias, Francisco, a ustedes y a todos los que nos acompañan a través de estas entregas, y nada, estamos aquí para dar lo mejor de cada uno de nosotros.
Empecemos inmediato con un diagnóstico, haremos una ronda donde cada uno de ustedes podrá de manera libre, como es el formato de nuestra propuesta de Velando la Verdad, puntualizar, compartir, señalar, totalmente libre, cuáles son aquellos conceptos y esa verdad a la que ustedes entienden que se aproxima. Empezando contigo, Tobías, esta problemática, ¿qué es todo lo que no se ha hecho bien y cómo llegamos a este momento histórico, 180 años después de la fundación de la República, estando en una especie de sensación social colectiva de que hoy estamos peor que ayer en materia de tránsito, de movilidad terrestre? Bien, mira, en primer lugar, durante décadas la República Dominicana estuvo reclamando una nueva ley que pudiera dar al traste con el caos y el desorden que de manera acumulada durante mucho tiempo los diferentes gobiernos, pues como tú lo decías, con intenciones posiblemente buenas, con soluciones que pudiesen ser aplicables, pero sin una continuidad de Estado, porque hubo problemas en muchos proyectos y una inversión extraordinaria que se ha hecho en millones de dólares en préstamos y en recursos del presupuesto en los diferentes gobiernos, y se apeló a que el primer problema que nosotros teníamos, fuera del que se ve en la calle de manera diaria y que sigue aumentando, es el problema institucional. Y se apeló a una nueva ley que, en primer lugar, su principal aporte fuese una reforma institucional, llevar a que el país tuviera una autoridad, una única autoridad, porque había toda una dispersión, una atomización en la parte del Estado y problemas creados por el propio gobierno, por el propio Estado, porque había más de 12 instituciones que de una forma u otra intentaban o trataban, pero al final lo que hacían era entorpecer la planificación, la organización, la operación, el monitoreo, el control y el régimen sancionador, que también debe tener estas actividades, y lo logramos. Después de mucho trabajo, más de 12 años, nosotros empezamos a trabajar el primer borrador en el año 2005, cuando a mí me designaron en el 2004 director general de tránsito terrestre. Produjimos un primer borrador en el año 2007, pero ahí venía la elección, ¿verdad? Y es difícil que una reforma con tantos intereses y de tanto impacto pues pudiese darse, porque había que tener el consenso político, no solamente la voluntad, sino el consenso entre todos los partidos. Y luego, pasada la elección del 2008, pues logramos convocar y aperturar el foco, abrir el foco y convocar a los diferentes sectores, pero ya hacia afuera. Ahí empezaron a entrar los intereses, porque cuando yo los intereses hacia lo externo, porque habían los intereses desde el gobierno. Estaba ahí la ONSA, la OTTT, la OPRE, el FONDE, el CAR, la DGTT, el Departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos, la Dirección Central de Seguridad Vial de la Policía. Pero una locura. Más de 12 institutos. Estaba Politur. Lo sorprendente es con la facilidad que tú te sabes todos esos nombres. Porque tuve que agarrar. No para funcionar. Porque tuve que agarrar todas esas sopas de letra, ¿verdad? Dios y convertirla en un solo ente u órgano, porque hasta Politur, que daba los permisos y las licencias a través del Ministerio de Turismo, es decir, había una serie de distorsión, que realmente lo que había era una gran dispersión de recursos. No había autoridad, porque donde hay 12 cabezas no hay cabeza, no había una directriz de una política pública establecida, y logramos el consenso después de 5 años y medio, cuando sometimos el proyecto de ley una vez electo diputado en el 2010, que fue mi promesa de campaña. La gente se reía de nosotros, decía que era un iluso y que estaba soñando, creyendo que con tantos intereses nosotros íbamos a poder lograr aprobar un proyecto como ese, y lo logramos. Finalmente el 22 de febrero, y disculpe que dijera toda esta explicación, porque es importante para saber dónde estamos hoy. El diagnóstico de aquel momento no es el diagnóstico de ahora. Y hago el diagnóstico histórico para dar a entender de que aquí se pidió una nueva ley, pero ya habemos leyes y habemos papa. Ya no hay excusa de no tener una ley. Hasta el 2017 te puedo decir que no teníamos una ley de transporte. Todo lo que se daba en el transporte era por uso y costumbre.
lo que le llaman el derecho consuetudinario. La OTTT estaba por decreto, la 11 estaba por decreto, la AME estaba por decreto. Cada vez que había que montar un corredor en una provincia diferente, había que poner un decreto. AME de Santo Domingo, AMETRASAN de Santiago. La gran... Y disculpa sí. el nombre, pero si llevábamos la AME a Mao, le íbamos a llamar los AME Mao, los AME de Mao. Ya lo sabes. Pero Todavía la es única tremendo. institución que estaba por ley y que tenía toda la facultad jurídica para dirigir el sector, pero se le fue quitando competencia, fue la que yo dirigí durante 6 años, que era la DGTT. Las demás eran siglas que estaban por decreto, que de manera coyuntural los diferentes gobiernos fueron sometidos a presiones de los intereses del sector. Héctor hablará de eso porque tiene una gran experiencia en eso. Se lo dejaría a Héctor, que tiene una mayor curva de aprendizaje en ese tema, pero sí había la necesidad de tener un marco jurídico. Lo logramos, tenemos el Intran como autoridad única, como instituto. Nosotros no queríamos un instituto, todavía yo estoy convencido que por el impacto que tiene la movilidad de personas y de mercancías, el transporte terrestre como actividad económica, porque si se paraliza el transporte, se paraliza el país. El tránsito como una actividad del desplazamiento de los vehículos, de las personas y la carga, y hasta de animales también, porque en la vía tenemos como usuarios también animales que tenemos que protegernos, y de la seguridad vial, que era un término que mucha gente no lo conocía, ni siquiera estaba en la ley 241. La movilidad tampoco, la movilidad es un tema muy consustancial con la municipalidad, con los ayuntamientos, con el planeamiento urbano, con el ordenamiento del territorio. Y entonces, el concepto que nosotros teníamos era un rango ministerial, un ministerio de transporte. Sería lo adecuado. Me gustaría, Tobías. Todavía sigo convencido. Sí. Lo que pasa es que en el momento en que estábamos trabajando la ley, se estaba configurando el Ministerio de Energía y Minas. Me gustaría y al pueblo le resulta muy dificultoso que le pongan pedirte, ministerio. Tobías, claro, que le pongamos una pausa a tu planteamiento, porque vamos a tener un tiempo suficiente para analizar el Intran, para analizar la ley 63-17, para compararla con la 241, para analizar el reclamo de endurecer las penas, de reformar la ley que no se ha implementado. Todo eso vamos a volver allí. Evidentemente que todo este planteamiento contextual que tú has hecho nos permite también entender que estamos no ante una gran problemática donde no hay actores que estén a la altura de darle solución, porque tenemos precisamente a gente tan capaz como ustedes, y en tu caso ya lo has demostrado. Quizás lo que ha faltado ha sido dejar de hacer negocios con el tema del transporte, con la movilidad, con la seguridad vial, dejar de jugar a la politiquería y poner a los técnicos. Pero ahora quiero darle la palabra a Mateo para que recuerden que quizás la mejor manera de llevar esta conversación es hacerlo de una manera de lo técnico a un lenguaje llano, para que podamos entender en esta oportunidad histórica donde le estamos gastando un tiempo precioso de sus agendas y de la nuestra, para que todo el país completo, Mateo, Héctor, Tobías, que no entiende qué es lo que pasa con el transporte, con el tránsito, con la seguridad, después de este programa deje, no entiendo en el pasado, a pasar ahora comprendo qué es lo que no has pasado. ¿Cómo das tu lectura, Mateo, al diagnóstico histórico hasta el día de hoy de la problemática? El Intran viene a poner orden a la casa en un país que lo que había realmente era un desorden institucional. Una serie de instituciones que se superponían unas con otras y que coordinaban cada quien por su lado. De esa manera no era posible tener el orden que puede brindar la ley 6317 hoy a nuestro país. En el tema de la seguridad vial, por ejemplo, uno de los elementos que se instituyeron en la ley fueron el propio Intran como una autoridad única, no solamente del transporte, de la movilidad, del tránsito, sino también de la seguridad vial. Se instituyó también el Observatorio Permanente de Seguridad Vial y se instituyó en la propia ley los planes estratégicos de seguridad vial, de manera generales, nacionales y de manera sectoriales también. O sea que con la ley 6317 y con el surgimiento del Intran es un gran paso de avance para este país. Interesante. Héctor, tu visión al respecto. Bueno, yo soy de los que he mantenido la idea de que si bien el Intran nació como algo muy positivo que todos en su momento avalamos, también tuvo grandes debilidades desde el inicio. Porque, por ejemplo,
Primero, la sectorización de ciertos estamentos del Estado. Cuando tú tratas de reducir, así como Tobías lo había planteado cuando hicimos todo esto para que el Intran naciera en el año 2017, en septiembre de 2017 específicamente, recuerdo que yo decía, yo no entiendo por qué el Intran tiene que ser quien regule el tránsito, el transporte, todo lo demás, cuando tú tienes instituciones que, aunque muchas fueron eliminadas, como el caso de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre, la misma DGTT aún sigue vigente y no hay razón para que lo estuviera, porque en este caso hay funciones que ya se delimitan y quedan quedan prácticamente de más. De igual forma, tú tienes una oficina que nació en el finales de 2007, comienza operaciones en el 2008 cuando entra en función el Metro de Santo Domingo, que es la OPRED, y la OPRED se designó como Oficina para el Reordenamiento de Transporte. Al final, ¿qué pasó? La OPRED simplemente se ha delimitado a manejar el metro, hoy en día el teleférico, próximamente el monorriel de Santiago, pero si tú preguntas, y eso Tobías lo sabe también el doctor Mateo, ¿qué es la función que debería hacer la OPRED en este caso? Porque al Intran ahora mismo se le ha endilgado todo. El Intran tiene que hacer la regulación de las rutas, el Intran tiene que estar atento a lo que es el tema de los accidentes de tránsito, cuáles son los informes que tenemos que hacer, cuáles son los planteamientos que deben hacer, y simplemente se desvirtúa totalmente la función del Intran. El Intran como instituto que, así como Tobías lo había mencionado, realmente la idea era crear un ministerio de transporte, donde tú tengas todo. Por ejemplo, hoy en día nosotros nos vamos a la ciudad de Nueva York. Yo estuve recientemente en comunicación con Idani Rodríguez, que es el comisionado de transporte en la ciudad de Nueva York, y él me decía, no hay necesidad de que tú tengas la ONSA, el Intran, la OPRED, la DGTT que todavía está vigente, pero ahora mismo están haciendo los corredores de transporte en cada uno de los sectores, donde hoy en día tú ves que aunque se está intentando reordenar de una forma, el desorden permanece. Y ahí yo le daba la razón a Tobías cuando decía, es que hay una inversión que se está haciendo que simplemente es prácticamente tú desperdigar unos fondos sin tú ver una solución real. Por ejemplo, de esos planes, por ejemplo, para tomar el caso de los corredores, ¿cuántos corredores se han hecho desde los últimos 6 años? Tú tienes el corredor Núñez de Cáceres, que va a cumplir 4 años y medio. Tienes el corredor Winston Churchill y el corredor Charles de Gaulle. Sin embargo, ¿cuáles han sido las soluciones que ha aportado cada uno de estos corredores? A menos que sea solamente el beneficio para algunos. Yo no he escuchado, y eso es un planteamiento que yo lo hacía, yo decía, mira, para poder resolver aquí los temas de tránsito, de transporte y de movilidad, yo que he estado desde el punto operativo todo el tiempo, los últimos 30 años, puedo decirte a ti que tú no vas a ver ahora mismo que por donde pasaba una ruta de autobús, hoy en día tú tienes 10 rutas de carro. Entonces, donde tú ves que en una esquina a ti se te plantan 10, 12, 15 carros, donde tú puedes mover a toda esa gente solamente en un autobús, tú dices, bueno, no se ha visto cuál es el tema de la solución real de tráfico. Hoy en día tú tienes los corredores, pero tampoco se ha dicho que se va a generar un plan para que aquellas personas que sobrepasan una edad límite se le pueda decir, vamos a poner un plan de pensión y que esas personas no tengan que seguir batallando, el que anda en el carro público, porque hoy en día vamos a poner como ejemplo el corredor de la Núñez de Cáceres, donde habían originalmente 276 carros. Hoy en día tú tienes 83 autobuses funcionales porque hay otros que están fuera de función por daños mecánicos, otros porque se han accidentado, de un total de 91 que eran los que habían en la Núñez de Cáceres. Pero tú ves que siguen los señores mayores que simplemente fueron quitados de ahí, pero que no se les dijo, vengan, vamos a generar un plan con el cual ustedes no tengan que seguir en el medio. Y aunque hoy en día tú tienes los autobuses, tú todavía sigues viendo la coincidencia de los carros públicos, igual que en la Winston Churchill, donde eran 325 carros que habían diariamente, solamente en el turno de día, sin contar los turnos nocturnos. Hoy en día tú te paras en cualquier lugar y uno de los grandes ejemplos que yo he citado es cuando usted se va, por ejemplo, al kilómetro 9 de la autopista Duarte. El kilómetro 9, donde tú tienes un entaponamiento real todo el tiempo, prácticamente las 24 horas, y la gente te dice, no, es por los trabajos, pero realmente no.
porque el día pasado se hizo una prueba y se movilizaron todos los carros del kilómetro 9 y curiosamente ese día no hubo embotellamiento y las clases no se habían cerrado, lo cual te demuestra a ti que el hecho de que en una parada del metro de Santo Domingo, como es ahí en el kilómetro 9, donde también coincide la ruta de los autobuses que van hacia el Cibao, que van hacia la línea noroeste, Nagua, San Francisco, Cotuí, Pimentel, etcétera, tú tienes un congestionamiento de que como ahí llega un flujo de pasajeros, se te juntan, por ejemplo, la ruta de carros de Los Ríos, la ruta de carros de Canaán, de La Ciénaga, los Peralejos, la gente de allá abajo de la ruta 53, la ruta 59D, 57, la ruta de la 77 que va hacia Herrera. O sea, no sé si me sigues lo que te quiero plantear. En un punto específico, donde tú pudieras tener una ruta alimentadora que vaya directamente hacia un barrio, tú tienes ahora mismo unas 26 rutas solamente en un punto, que te congestionan todo. Entonces tenemos un sistema que es la OMSA, hoy en día pasa de ser una oficina de transporte como fue concebida en el 97, a simplemente ser una operadora de transporte, pero que todavía no se ha hecho un planteamiento de decir si la ONSA va a ser un ente autosuficiente, porque no es un secreto para nadie que la ONSA recibe un subsidio que prácticamente pone a los otros transportistas en desventaja. Me gustaría, Héctor, en ese punto retomar ahora sí para comenzar a profundizar en el rompecabezas. Tenemos elementos fundamentales, importantes, como el ente regulador, el Intran, con una crisis de reputación, con lo que ha pasado recientemente en este gobierno del Partido Revolucionario Moderno, con la designación de Hugo Veras, que generó una gran expectativa, que vendió inteligencia artificial, el tema de la automatización por cuadrantes, y no es un tema de personalizar y entrar en que sí, que no, de lo que representa Hugo Veras con el caso del escándalo de la adjudicación de una compra de 1.000 y tantos de millones de pesos, con los semáforos inteligentes y la cancelación de un contrato a un proveedor y todo lo que vivió el país, para no entrar en el tema de las compras y las contrataciones del Intran, sino de la institución desde su creación a la fecha. El gran problema, Tobías, empiezo contigo de nuevo para jugar la pelota en el mismo orden. ¿Cómo relanzar el Intran? ¿Es salvable el Intran? ¿Podemos nosotros convocar nuevamente a un pacto social para que la gente crea una institución que nace casi muerta y que ahora le dan un tiro de gracia, quedando pendiente todo lo que tiene que ver con la reputación, con la ética, la credibilidad, la confianza de quien debe normar el transporte, la movilidad y la seguridad vial? Mira, la reforma que yo hablaba ahorita se dio a medias. Entró el Intran 6 meses después, 4 o 6 meses después. El expresidente Danilo Medina dio un decreto, creo que en el mes de junio, julio, empezaron las autoridades con 7 directores a operar y a darse la transición, que no fue fácil. No es fácil tú agarrar diversas instituciones, unificar nómina, base de datos, instituciones, propiedades que mandaba la ley, pero eso se dio. Pero en el caso de la ONSA, que hablaba Héctor, la ONSA fue este año que el gobierno, bajo un mandato de la misma ley, la convirtió en un operador, porque de hecho la ONSA no es una oficina, es un operador público. Claro. Es un operador público que compite por los pasajeros de los operadores privados y que el Intran o el ministerio, que debe ser de transporte, debería regular con las mismas métricas o indicadores que mide a los demás. Pero en el caso de la OPRE, que Héctor hablaba acá, lo que nosotros habíamos vislumbrado, Francisco, era que la OPRE era un super mega ministerio que estaba por encima del bien y del mal, de murmuraciones de tanta maldad. Y lo hablo así porque el Intran tenía, la OPRE tenía la planificación, el diseño, la construcción, el mantenimiento, la operación de un sistema ferroviario, todo en una sola oficina. Solo te faltó en la cita del párrafo de la salsa histórica, te quedó buenísimo. Solo te faltó de Andino Peña, el zar de la OPRE. No, pero lo que te digo es que ante un Estado como... Para un aporte breve también, cuando tú dices que fue solamente con el sistema ferroviario,
decir que no solamente por el sistema ferroviario. No, ya se le ha agregado el de hecho, teleférico. fueron ellos, no, antes de eso, Sí. eran ellos quienes estaban llamados en ese momento a sentarse con esas rutas. De hecho, recuerdo que el corredor Ruta 86, que era el corredor de Villamella hasta el Centro de los Héroes, el corredor original, donde al final terminaron plagadas la Ruta 2E, la 25, la 24, entre otras, fueron todas las quienes se sentaron en el 2008, no sé si tú recuerdas la famosa reunión donde estuvimos todos. Yo estaba ahí, que esa reunión se suspendió de se manera suspendió abrupta, porque se armó un problema y grandísimo. se destituyó un director Exacto, de la porque OTTT. se suponía, pero lo que yo quiero que eran ellos que no tenían que quiero regular eso. explicar es Retomar, el tema original de la OPRE. La OPRE, la visión que teníamos, porque hay que ver el espíritu del legislador en ese momento. En ese momento había un pugilato de que entrara el Intran, pero querían construir una nueva autoridad que se llamara la UCITRAF, que si entraba en el mismo momento con el Intran iba a haber un choque de trenes, y eso no es lo más conveniente, porque nosotros lo que queríamos era que las competencias estuviesen claramente definidas en la ley. ¿Qué hace el Intran? ¿Qué hace la DSE? ¿Qué hacen los ayuntamientos? ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hacen los operadores? Entonces, con la OPRE, lo que se trató fue en ese momento, y por eso se le dio un plazo al Poder Ejecutivo, aunque nosotros debimos haber sometido una ley aparte, para desagregar la función de planificación, diseño y construcción, y luego la parte de mantenimiento y de operación, para que así como la ONSA pasa a ser un operador, la parte operadora que le llaman del Metro de Santo Domingo tuviese una licencia de operación y se midieran los indicadores de calidad enfocándose en el servicio, en el pasajero, mientras una unidad ejecutora o un ministerio, que muy bien pudiera ser dentro del mismo Ministerio de Obras Públicas, porque son infraestructuras públicas, aunque se pudiese haber creado uno especializado para entonces agregar los demás componentes de los sistemas masivos, teleféricos, monorrieles, trenes, tranvías y todo lo demás. Entonces pudiera estar en la parte de planificación, diseño y construcción. Esa fue la visión que nosotros tuvimos en el 2017, pero todavía el decreto o la ley que va a desagregar esa oficina no se ha dado, no se ha completado esa reforma. Peor aún, y aquí no quiero entrar en la política, pero debo hacerlo, este gobierno dio un paso hacia atrás en una contrarreforma, porque en vez de hacer lo que había que hacer con la OPRE y empezar a desagregar esas funciones, entonces crea un ente nuevo, paralelo, que se llama por decreto, no está en la ley, y entonces le quita competencias al Intran, a la OPRE, a la ONSA, a los ayuntamientos y a todo el mundo, hasta la Oficina de Alianza Público-Privada, a través de un fideicomiso, crean o de los fideicomisos, el FITRAN, crean la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana e Interurbana. ¿Y eso qué hace? Bueno, volver atrás, porque estamos tratando de construir un diseño institucional desde Palacio, que no es verdad que el Ministerio de la Presidencia tiene la capacidad y el know-how que pudiese tener, por ejemplo, un Ministerio de Obras Públicas y ya una oficina para el reordenamiento del transporte que ya tiene desde el 2005 para acá. ¿Cuánto tiene? 19 años. Entonces tú llevar a Palacio Presidencial, porque lo quiera un funcionario, darle un decreto, es una contrarreforma. Y eso en realidad ha paralizado todos los planes. Interesante, brillante, Tobías Crespo. Mateo, analizamos a profundidad el Intran, OPRED y las instituciones que deben normar el tránsito y el transporte. Y la pregunta queda sobre la mesa a propósito para que puedas reflexionarlo. ¿Es salvable la reputación, la credibilidad, la confianza de instituciones que ahora se ven involucradas en gestiones de desconfianza, de cuestionamiento, de transparencia, de ética y sobre todo de muy pocos resultados? Mira, sobre mi experiencia en el propio Intran, yo llegué a la conclusión de que los propios empleados y funcionarios del Intran no han entendido bien las funciones del Intran. Y si eso pasa dentro del Intran, también observo en la población y en algunas opiniones, y aquí a Héctor quiero hacerle algunas observaciones. Perdón, Héctor. No, pero así es. De que no se ha entendido la ley y el rol de la ley. Por ejemplo, usted
le pregunta a mucha gente dentro del Intran que cuál es la función del Intran, o No algo saben. simple, cuál es la función de la Escuela Nacional de Seguridad Vial, estando en la ley, bien descrito, porque todo esto está en la ley. Eso es lo que a mí me llama la atención, que todo esto esté en la ley. Por ejemplo, cuando Héctor dice que la Dirección General de Tránsito Terrestre es parte del Intran, no es parte del Intran. No, de hecho no es parte del Intran. Yo no dije eso así, hay que aclararlo. Lo, Para enten- que, lo a lo enten- mejor lo porque enten- lo lo enten- interpretó lo mal. entendí así, Pero lo dije que interpreté mal. la DGTT realmente no tiene una función específica que hoy en día no sea la misma que tiene No, el es Intran como diferente. competencia, en que es totalmente diferente. La La- DGTT realmente ya no tiene sentido, porque cuando se promulgó la ley 6317, prácticamente las funciones de la DGTT ya quedan dentro de lo que es el ámbito de Sí, regulación del Intran. disculpa, lo que te quiere indicar, Mateo, es que a partir del 2017 y con la Exacto. entrada del Intran y posterior con la transición, se eliminó la DGTT, que no existe, sus funciones las asume el Intran, las que son del Intran, las que son municipales, la municipalidad, y las que son de la AME, la DGC, porque también aquí había una distorsión, que daban rutas y Exactamente. licencias de operación, la AME en el Gran Santo Domingo y la OTTT en las provincias. Eso por intereses y eso no puede ser. Y entonces la OTTT tampoco ya existe. Las funciones que tenía técnica la OTT la asume el Intran. No existe tampoco el FONDE, pasó a ser la Dirección de Planificación e Inversión del Intran, que no ha tenido cabeza ni función tampoco, pero está ahí en el Intran o debe estar en el Intran. No existe la caja de jubilación y pensión de los choferes, y el CAR, que era el Consejo de Administración y Regulación de Taxi, que nadie sabía lo que era y que era una entelequia, lo sacamos de ahí y establecimos un capítulo completo de taxi. Es decir, ahí en la ley hay un capítulo desarrollado y ha empezado a implementarse con los temas, incluso ustedes han visto los enfrentamientos entre Uber. Es decir, claro, las instituciones que habían antes ya todas se eliminaron, sus funciones, propiedades, activos, base de datos, recursos humanos, obligaciones pasaron está brillante conceptual y teóricamente descrito en un diagnóstico que no tiene impacto. Entonces, el gran problema aquí es que esa transformación se han hecho en la ley, pero no se ha operativizado en términos sociales. Y me gustaría que Mateo pueda retomar y que ustedes sepan que el gran problema aquí no es ahora reeditar la redacción de cómo se concibió una ley que es brillante, pero que brillantemente dicho no ha logrado dar ningún cambio, porque hoy día, después de la 63-17, de eliminar todas estas instituciones, el problema es que estamos peor que cuando teníamos la 241. Y lo que yo quiero que ustedes nos respondan es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hemos llegado allí? Mateo. Mire, 2 puntos más. Uno, se ha malentendido el tema todavía de las funciones de la OPRE y de la ONSA. Es que a los primeros 6 meses de esta ley debió haber desaparecido, o sea, debió haberse convertido en lo que la ley dice, en operadores ferroviarios, en operadores de autobuses. Todavía algunas personas aprecian que tiene un funcionamiento que de alguna manera crea discordancia con el propio Intran. Entonces, yo recuerdo en una ocasión que estuve en una reunión donde un ministerio iba a presentar un plan estratégico nacional de seguridad vial. Yo le dije, señores, eso va en el Palacio de la Policía, pero ya hay un plan estratégico. ¿Por qué vamos a hacer otro plan estratégico? Una viceministra me respondió diciendo, es que eso es del Intran. Ahí estaba este señor de Finjus, Servio Tulio. Servio Tulio. Gran amigo Servio Tulio. Yo le respondí en esa mesa, es que todo lo que estamos aquí somos el Intran. Porque el Intran no es una dirección ejecutiva que está para ejecutar las decisiones de un consejo. Intran es un consejo donde están representados 8 ministerios o instituciones, no todas son ministerios, donde teóricamente se deben acordar las acciones del Intran. Y como parte del Intran, esas otras instituciones y ministerios simplemente como un proceso de coordinación necesario, deben operar simultáneamente y ejecutar esas políticas que están previstas en la ley 6317. Hay una falta de comprensión de la ley 6317 a todos los niveles. Ese es otro ejemplo que acabo de decir,
de la falta de comprensión. Dentro del mismo Intran ocurre lo siguiente. Y así lo ven las otras instituciones. El Intran piensa que la dirección ejecutiva es el Intran. Y no es el Intran. Cuando las demás instituciones que tienen que coordinar con el Intran ven a las ejecuciones de la dirección ejecutiva como el Intran, se aíslan. Tenemos un problema institucional en nuestro país, que eso se manifestaba antes de la ley 6317, pero que se manifiesta en todos los ámbitos institucionales de este país. La dispersión, la superposición, la atomización. Las islas de poder. Las islas de poder. Es difícil coordinar una acción de la que tiene el Intran dentro de su responsabilidad con muchísimas otras instituciones. Hay instituciones que sí, hay personas dentro de esas instituciones que sí, que entienden ese error y que han cooperado bastante. Pero parece ser un problema de idiosincrasia o de cultura política o de cultura institucional entre los dominicanos. Para mí, el primer problema con el Intran es que quizá por ese tema cultural o de idiosincrasia no hemos comprendido lo que es el Intran, significa el Intran. Finalmente, por ejemplo, el Intran tiene bien claras sus funciones en la ley 6317. En el 2021 se crea, por ejemplo, el Gabinete del Transporte. De alguna manera, eso está previsto dentro de las 41 funciones que tiene el Intran, en su artículo 9. Está previsto el Comité del este Gabinete de Transporte, se supone que es un área donde los diferentes actores coordinan. Eso surge de la Presidencia de la República y se nombra un funcionario a dirigir esa entidad. Eso no es necesario. Eso está dentro de la ley 6317. No es la Presidencia de la República que debe estar coordinando y nombrar a una persona para dirigir un comité. Lo que decía Tobías también de la Oficina Especial para temas de movilidad urbana e interurbana. Son funciones propias del Intran. En la medida en que no comprendemos la ley o parte de esa cultura política, hace que las entidades pierdan funciones, vamos debilitando a esas entidades. Me surge la pregunta, escuchándote, Mateo, y con esto cerramos con la reacción de Héctor. ¿No comprendemos la ley o la ley está también pensada para destruir el control político de negocios detrás del negocio, que quienes tienen que implementar la ley no le convienen, Héctor? Y saben muy bien que una ley que está tan bien escrita en un español castellano muy sencillo, si se implementa, llegamos a soluciones que presuponen un costo de mucho dinero en los bolsillos de sectores de intereses. Porque nosotros hemos aprendido a que jugando a la política, no al topado, aquí hay sectores que apuestan al caos, porque así como en Haití hay destrucción, se crea riqueza del caos, y del transporte hay demasiadas familias y sectores que hacen cientos de miles de millones de pesos. ¿Tu opinión, Héctor? Definitivamente eso es así, por eso lo habíamos planteado en otras ocasiones. Bueno, en una entrega que tuvimos aquí en el programa tuyo del Demócrata, habíamos tratado justamente esto, y yo le decía que la falta de voluntad o el querer justificar un tipo de desconocimiento de la ley era lo que nos llevaba al caos que tenemos hoy en día. Yo recuerdo una entrevista que le hacían al compañero Juan Uvieres, donde él decía, aquí lo que hay que meter el carro de concho en la ciudad entera. Y yo le decía, ¿cómo funciona eso? Si al día de hoy... Disculpa que te admire en este momento, porque el valor de sentirse compañero de Juan. No, simplemente porque hay que decir la palabra. ¿Es un piropo o es un auto? Hay que decirlo de una forma que uno lo vea dentro del marco del respeto, para que él no se vaya a sentir compañero del aludido, sector, ¿verdad? No del partido esto. No. Es del sector. El compañero de Tobías. No, digo, tú eres compañero del sector. Compañero de Tobías. No, pero tú eres compañero del sector transporte, no del partido. Exactamente, eso sí. Sin embargo, yo decía que no entendía cómo funcionaba esto, porque a mi modo de verlo, con toda la experiencia que tengo y todo lo que he vivido ahí, hoy en día yo conozco personas que tienen los 25, 30 años cogiendo el mismo sol, pasando la misma hambre, pasando trabajo, pero hoy en día Juan Uvieres vive bastante bien, no le falta nada.
¿Mm? Y así como muchos otros, tú vas a ver que ellos sí progresaron, pero los choferes siguen pasando el mismo trabajo. Yo decía una vez que no entendía por qué en algunos lugares, por ejemplo, y eso sí es una crítica que yo se la hice al Intran, estando Hugo, estando el que estaba antes de Hugo, estando Claudia Francesca, yo le decía, yo no entiendo por qué ustedes ponen los agentes de Politur a hacer, por ejemplo, incautaciones de vehículos cuando te hablan de un sistema como si fuéramos un sistema para recaudación. Si usted no rotuló, usted como no hace vida, usted se le retiene el vehículo, pero hay que pagar una multa de 50,000. Y hay personas que se habían incautado vehículos por error, pero estaban ahí. Entonces, vamos dentro de eso que Mateo te dice, que hay gente que a lo mejor no es que no entiendan la ley o no puedan interpretarlo, sino que como le afecta, en este caso económicamente, es mejor basarse en el desconocimiento y dejar que la bola corra y apostar al caos y al desorden. Yo soy de los que había planteado que una de las formas de nosotros resolver el problema del tránsito en la ciudad era primero hablar en modo de la ley, y así como Tobías lo había dicho, ya se lo había planteado una vez que nos habíamos encontrado en otro lugar, y lo que aquí procede es eliminar todo, crear un solo ministerio de transporte, y que a través de ese ministerio usted poder delimitar las funciones de cada cosa y poder reordenar el tránsito. Segundo, hacer grandes rutas de interconexión. Tú no haces nada con tener una ruta que te salga de Invivienda, una ruta que te salga de San Isidro, una ruta que te salga de Mendoza, y que todas te converjan en un solo punto, donde al final tú dices cuál es el sentido de tener eso cuando tú puedes hacer una interconexión y en vez de tú tener 300 carros en un solo sitio, decir que tú tienes 50 autobuses que te cubran ese tramo, y la persona puede tener un sistema de más seguridad, un sistema donde pueda llegar en un tiempo récord, y que así mismo como se interconecta una ruta con otra, tú puedas hacer el transfer y simplemente montarte en el metro o en el teleférico. Hay un aspecto Pero llegando hay gente que no lo a quiere este eso. punto de la conversación, que es precisamente ver la otra cara de la moneda, los Claro. padres de familia. Entonces, la sociedad a nivel crítico ha sufrido como la propia ley, ahora viendo también una institución fundamental desde el punto de vista de la regulación, de la supervisión y de la fiscalización, la DGCEC, termina DGCEC, antes AME, y yo creo que aquí también hay que valorar el tema de los eufemismos en las marcas e instituciones, porque creemos que cuando le cambiamos los nombres a las instituciones estamos transformando el quehacer y el resultado de la institución, cuando siguen igual o peor. Me gustaría que reflexionemos a profundidad, empezando por Mateo en esta ocasión, todo lo que tiene que ver con los sindicatos, la presión política, el negocio de los sindicatos y esa contaminación, esas chatarras, cuántos programas se han hecho, Tobías, Mateo, Héctor y a la audiencia, cuánto dinero se ha invertido y por qué es tan difícil aplicarle la ley regular a quien más daño, caos genera, que son los sindicatos del transporte. Permítanos ir a comerciales, marcamos una primera pausa. Estamos en un programa para la historia, un programa de consulta para que usted lo ponga quizás como su libro de cabecera, pero en esta ocasión no en su mesita de noche, sino en su ecosistema digital. Regresamos con más de este programa especial Gestión Vial, Develando la Verdad.